Estaba disfrutando de un día soleado en la piscina cuando algo inesperado ocurrió. Mi suegra, siempre tan controladora, decidió que era el momento perfecto para hacerme un favor. ¿Pero qué favor? Yo no lo entendía. Había pasado semanas lidiando con rumores en la familia sobre mi embarazo. La verdad es que no estaba embarazada. Era solo un truco para salvar mi matrimonio. Pero mi suegra pensó que todo era un juego. Aquella tarde, estábamos todos reunidos en la casa de mi suegra para una pequeña reunión familiar. Yo no quería estar allí. El ambiente era tenso. Nadie sabía lo que estaba pasando por mi cabeza. En medio de risas y charlas, mi suegra comenzó a hablar de mi embarazo. Al principio, traté de ignorarlo. Pero no me gustaba cómo se reía. Algo en su sonrisa no me parecía sincero. Todos en la mesa me miraban como si fuera una especie de figura pública. Y mi suegra no ayudaba. Cada vez que mencionaba mi embarazo falso, su tono de voz era tan sarcástico que no podía soportarlo más. Lo que no sabía mi suegra era que había llegado al límite. Ese embarazo era solo una mentira para ocultar mi verdadera preocupación, la presión de mi esposo y su familia. ¿A qué esperas para contarles?, me susurró mi cuñada mientras me miraba de reojo. Yo no podía ni hablar. El peso de la mentira me estaba ahogando, pero tenía miedo de lo que pasaría si lo revelaba. Justo cuando mi mente daba vueltas entre tantas emociones, mi suegra me miró con una mirada desafiante. Vamos, quiero que todos vean lo bien que te queda ese embarazo, dijo con sarcasmo. No me gustaba la idea de hacer algo tan ridículo, pero lo peor estaba por venir. Mi suegra se levantó, me tomó por la muñeca y, con una sonrisa en el rostro, me empujó hacia la piscina. El agua fría me tomó por sorpresa, y, antes de que pudiera reaccionar, mi suegra gritó: «Ahí va tu embarazo falso». Todos en la piscina se quedaron en silencio, mirando con ojos incrédulos. Nadie se movió. Yo estaba empapada, humillada y en shock. Mi suegra, al borde de la piscina, se cruzó de brazos y me miró como si nada hubiera pasado. Pero su mirada, esa sonrisa de triunfo, no me la podía sacar de la cabeza. ¿Qué clase de persona hace esto?, me pregunté en silencio, pero nadie me respondió. Mi marido ni siquiera se levantó del borde de la piscina, observando en lugar de intervenir. El silencio era insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi suegra me había empujado, pero el dolor era mucho más profundo que cualquier golpe físico. Mi dignidad se había ido por el agua. No tienes idea de lo que haces, ¿verdad?, le grité, mientras salía lentamente de la piscina. Pero ella solo se rió, como si mi dolor fuera solo una broma para ella. ¿Pretendes que todos crean tu mentira? Eso no es más que una farsa, dijo con veneno en su voz. Cada palabra de ella era como una daga en mi corazón. Pero lo peor estaba por llegar. La gente empezó a susurrar. ¿Por qué nadie me defendía? Mi esposo no estaba ni en shock, parecía que se sentaba en la comodidad de su silencio. No entendía por qué él no decía nada. Mi cuñada, que había estado observando en silencio, finalmente se acercó a mí. No te preocupes, todo va a estar bien, murmuró, pero sus palabras no me reconfortaron en absoluto. Yo me sentía vacía, sola. Había pensado que mi matrimonio podría sobrevivir a esa mentira, pero ahora todo parecía desmoronarse más rápido de lo que podía evitarlo. Esto no es justo, pensé, mientras veía a mi suegra disfrutar de mi humillación. No voy a dejar que me controle más. Fue entonces cuando supe que debía enfrentar la verdad, pero no de la manera que ella esperaba. Sin pensarlo, me levanté y le di la espalda a mi suegra. Salí de la piscina y caminé hacia la puerta de la casa. Ya no podía soportar más esa falsedad. Esto se acaba aquí, susurré para mí misma, mientras sentía el peso de mi decisión. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, sin miedo. La mentira ya no podía seguir controlando mi vida.
Cuando salí de la casa, sentí que el aire fresco me abrazaba. Sabía que había dado el primer paso, pero las consecuencias serían inevitables. Lo que más temía era enfrentar a mi esposo. Mi corazón latía con fuerza, mientras caminaba sin rumbo. Necesitaba tiempo para pensar. Pero no quería que nadie me dijera qué hacer. No quería que nadie decidiera por mí. Mientras pensaba en todo lo que había pasado, recordé mi vida antes de esta mentira. Recordé a mi esposo, sus promesas, nuestros sueños. Pero todo eso ahora parecía un recuerdo distante. De repente, alguien me tocó el hombro. Me giré rápidamente y encontré a mi cuñada. «Necesitas hablar con él», dijo, refiriéndose a mi esposo. Pero yo ya no sabía si quería hablar con él. «No sé si quiero enfrentar lo que hice», le respondí. «Todo se ha ido de control». Mi cuñada asintió con tristeza, pero yo sentía que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que había sucedido. Continúa la historia. Regresamos a la casa, pero la atmósfera había cambiado. Mi suegra seguía con su sonrisa de triunfo, y mi esposo, como siempre, no mostraba emoción alguna. Me sentía aún más invisible. «¿Vas a hablar con él o no?», me preguntó mi cuñada, al ver que no podía evitar la tensión. «¿Qué pasa si decides que ya basta de todo esto?». Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de miedo y liberación. ¿Estaba lista para contarle todo? ¿Listo para enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa? «Es ahora o nunca», pensé. Entré en la casa con determinación. Mi suegra me observó con una sonrisa burlona, pero ya no me importaba. Me acerqué a mi esposo, quien estaba sentado con su teléfono, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», le dije, con la voz firme. Él levantó la mirada, sorprendido por mi tono. «¿Qué pasa?», preguntó, pero no entendía la magnitud de lo que había ocurrido. «Lo que pasa es que ya no puedo seguir ocultando la verdad», le respondí. Él frunció el ceño. «¿De qué hablas?», dijo, todavía sin comprender. «No estoy embarazada», grité, finalmente dejando salir lo que había estado callando todo este tiempo. La habitación quedó en completo silencio. Mi esposo no dijo nada. Se quedó mirándome con una expresión que no podía leer. Había algo en su rostro que no entendía. «Todo esto fue una mentira, un intento de salvar nuestro matrimonio, pero ya no puedo seguir con esta farsa», dije, temblando de rabia y frustración. Mi suegra, que había estado observando en silencio, intervino. «Esto es absurdo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu marido?». «Lo que es absurdo es cómo has jugado con nosotros, como si fuéramos marionetas en tu juego», respondí, sin poder aguantar más. Mi suegra se acercó, y con una sonrisa cruel, me dijo: «Este es el final de tu mentira. Nadie te va a creer». Pero ya no me importaba lo que pensara. Al mirarme, mi esposo se levantó lentamente. Fue entonces cuando su mirada cambió. No era solo frustración, sino miedo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó, pero no tenía respuestas. Solo sabía que ya no podía vivir bajo esa sombra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: ya no importaba lo que ellos pensaran. Yo había dado el primer paso hacia mi propia verdad. Y eso era lo único que importaba. Mi esposo se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera procesando todo lo que acababa de decirle. La tensión en el aire era insoportable. Yo solo quería gritar, pero me mantuve firme. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con un tono de decepción. «Porque tenía miedo», le respondí, con la voz quebrada. El peso de la mentira me había agobiado por tanto tiempo. Mi suegra, siempre tan decidida a intervenir, dio un paso hacia nosotros. «Esto no tiene sentido», dijo, con voz fría.
¿Cómo puede ser tan fácil para ti destruir a nuestra familia? No fue fácil para mí, pero estaba atrapada en una mentira que no podía sostener más, respondí. Sentía que cada palabra que salía de mi boca me liberaba un poco más. Mi esposo, mirando a mi suegra, pareció estar tomando una decisión. Esto ya no es solo sobre ti y yo, mamá, dijo, mirando fijamente a su madre. Fue la primera vez que lo vi defenderme. Mi suegra se quedó quieta, sorprendida. Nunca imaginó que su hijo iría en mi defensa. Pero ahora las reglas del juego habían cambiado. Ya no podía manipularnos a ambos. No sé qué pensar, dijo mi esposo, mirando hacia el suelo. Yo podía sentir su frustración, pero también la duda que comenzaba a germinar en su interior. Te he fallado, y lo sé, le dije con sinceridad. Pero no quiero seguir con esta mentira, no quiero que sigamos viviendo en una farsa. Mi suegra, incapaz de mantenerse callada, soltó una risa sarcástica. Entonces, ¿qué esperas? Que todos te perdonen por arruinarlo todo. No espero perdón, solo quiero ser honesta conmigo misma y con él, le respondí. Estaba cansada de los juegos, de las expectativas ajenas. Necesitaba ser yo. Fue entonces cuando mi esposo me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Iba a apoyarme? ¿O se alejaría por completo de esta verdad? Lo que me duele es que me escondiste esto todo el tiempo, dijo, pero en su voz ya no había furia. Solo dolor. Y eso me dio esperanzas. Sé que no lo entiendes ahora, pero esto es lo mejor para los dos, le expliqué, con la esperanza de que algún día pudiera perdonarme. Mi suegra, al ver que su hijo no estaba en su bando, se retiró sin decir una palabra más. Sabía que había perdido esta batalla, pero no la guerra. Me senté en el borde de la piscina, mirando el agua. El agua fría de antes ya no me molestaba tanto. Había algo liberador en haber hablado con mi esposo. Aunque fuera difícil. No puedo cambiar lo que hice, pero sí lo que hacemos de aquí en adelante, le dije a mi esposo, quien se sentó a mi lado. Era el momento de reconstruir, aunque no sabía cómo hacerlo. Vamos a superar esto, pero no será fácil, me respondió. Con una expresión más suave. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza. Mi suegra, al ver que su hijo y yo estábamos hablando, se acercó lentamente, pero antes de que pudiera decir algo, mi esposo le lanzó una mirada tan firme que se detuvo en seco. Ya basta, mamá, le dijo. Ya no voy a permitir que manipules nuestras vidas. Ese fue el giro que necesitaba. Mi esposo estaba de mi lado, y eso cambiaba todo. Mientras mi suegra se retiraba, me di cuenta de que había ganado algo más que una discusión. Había ganado el respeto de mi esposo, algo que siempre había anhelado. La verdad nos había unido más que nunca. Después de la confrontación, todo en la casa se volvió extraño. Mi suegra se fue a su habitación y mi esposo, aunque en silencio, comenzó a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Decidí no presionar. Necesitaba darle su espacio para procesar, para entender lo que había ocurrido. Sabía que no podía forzar las cosas, pero sí podía ser honesta y paciente. Pasaron días, y la tensión seguía flotando en el aire. Pero esta vez, la tensión no estaba provocada por mentiras ni manipulaciones. Estaba provocada por las emociones, por los cambios que se estaban dando. ¿Tienes miedo de lo que viene?, me preguntó una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá. Sí, le respondí, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Mi esposo asintió en silencio. La incomodidad entre nosotros era palpable, pero el amor seguía allí, aunque escondido detrás de las dudas. Creo que deberíamos ir a terapia, sugirió él, rompiendo el silencio. Si realmente queremos reconstruir esto, necesitamos ayuda. Y yo estuve de acuerdo. Era el momento de sanar. Aunque aún había heridas, ya no me sentía sola.
Sabía que estábamos dispuestos a enfrentarlas juntos. El camino no sería fácil, pero al menos ya no estábamos caminando en la oscuridad. Al día siguiente, mi suegra apareció en la sala, pero esta vez no con la actitud de siempre. Se sentó al borde del sofá y, sin mirar a nadie, soltó un suspiro. Sé que me he comportado mal, dijo con una voz que nunca había oído de ella. Y sé que les hice daño a los dos. Fue un reconocimiento que nunca imaginé escuchar. Mi esposo no la miró de inmediato, pero luego, con voz baja, le dijo, es un comienzo. No espero que todo se solucione de inmediato, pero al menos reconoces lo que hiciste. Lo siento mucho, agregó mi suegra. Solo quiero que las cosas mejoren entre nosotros. No estaba segura de si podía confiar en sus palabras, pero había algo en su tono que era sincero. Decidí dar el paso. No será fácil, pero estamos dispuestos a intentarlo, respondí. Miré a mi esposo, quien asintió. Era el primer paso hacia la reconciliación. A pesar de la tensión, sentí que el peso de la mentira finalmente se había levantado. Ya no estaba atrapada en un ciclo de falsedad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. En ese momento, algo cambió en la atmósfera. La paz no era inmediata, pero por primera vez, sabía que la verdad tenía un poder que la mentira nunca tuvo. Vamos a seguir adelante, pero todos debemos hacer nuestra parte, dijo mi esposo. Yo lo miré con una sonrisa débil. Sabía que no íbamos a volver a ser los mismos, pero teníamos la oportunidad de crecer. La vida no volvería a ser como antes. Había demasiados cambios, demasiadas verdades por enfrentar. Pero algo en mi interior me decía que todo iba a mejorar. Solo el tiempo lo dirá, pensé, mientras miraba a mi esposo. Aunque no teníamos todas las respuestas, ya no teníamos miedo de preguntar. Mi suegra se levantó, aún con una mirada tímida. Solo quiero lo mejor para todos, dijo, antes de salir del cuarto. A pesar de todo, sentí que algo en ella había cambiado. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio por un momento, pero era un silencio diferente. No era un vacío, era una pausa, como si ambos estuviéramos esperando que la vida nos diera la siguiente oportunidad. Y en ese momento, me di cuenta de que todo lo que había sucedido, aunque doloroso, había sido necesario para que ambos viéramos las cosas con claridad. Lo que parecía el final de una mentira, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande, la verdad, el perdón y la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez, lo que más miedo me daba no era el futuro, sino enfrentarme a la verdad, pensé mientras miraba a mi esposo. Esa verdad nos había unido de una manera que nunca imaginé posible. Mi esposo se acercó lentamente y tomó mi mano. Lo que más me duele es que no me lo dijiste antes, murmuró. Pero entiendo por qué lo hiciste. Era el primer paso hacia la comprensión, aunque aún quedaba mucho por resolver. Mientras estábamos en silencio, mi suegra pasó por el umbral de la puerta. Sé que esto no será fácil, pero quiero ser parte de la solución, dijo. Por primera vez, la familia estaba comenzando a cambiar.